Oye, Caco, decisiones, todo cuesta. Salgan que hagan sus apuestas, ciudadanía. Como cada 8 días estamos aquí para llevar este mensaje periodístico de investigación, de periodismo alternativo, y hoy tenemos 2 invitados muy importantes para tratar un tema de trascendencia y que tiene mucho que ver con la vigencia y el respeto de los derechos humanos. Queremos saludar a esa audiencia que reporta sintonía allá en Buenos Aires, también en Caracas, nos reportan sintonía en Guayaquil, en Quito, bueno, y en Europa también, un grupo de amigos colombianos que por www.canalccali.com por Real Audio ven y bueno, y se hacen partícipes del programa. Igualmente queremos decirles que Canal 12 de Global Televisión y Canal 112 de Encali TV le lleva esta señal a una buena parte del territorio del suroccidente, y estamos en todas las redes sociales, YouTube, Messenger, bueno, todos, allí nos pueden encontrar como Decisiones, la opinión responsable. Igualmente queremos de manera especial en Bucaramanga, ya, aunque la mamá Millo ya está ausente en otra dimensión, siguen esos fieles amigos viendo el programa, reunidos allá en ese sitio donde pueden consumir las viandas y platos exquisitos nacionales y extranjeros. En materia cultural tenemos que decir que está terminando, en el día de mañana termina el Festival Internacional de Música en Cartagena. Para el día de hoy nos reportan allá los amigos que hay conciertos en diferentes sitios, las salas de Cine Colombia, en la Caribe Plaza, en el Teatro Adolfo Mejía, en el Centro de Convenciones, y todas gratuitas. Bueno, qué envidia, ojalá que algún día podamos posicionar a Cali, además como la sucursal del cielo, la capital deportiva, también como la capital cultural de Colombia. Les decimos que terminando el año 2013 se realizó un importantísimo evento, Educaret, más de 300 pedagogos de toda América Latina, y por online más de 50.000 maestros fueron convocados para tratar de rediseñar un modelo educativo acorde con el desarrollo de la educación en América Latina. Recordemos el fiasco de la educación, yo no diría de la educación pública, sino de la política gubernamental del gobierno colombiano en las pruebas PISA, que ocupa a Colombia el deshonroso puesto de 62 entre 65 países. En próximo programa haremos una presentación y un análisis del contenido de estas pruebas, diciendo que los primeros países fueron países, el territorio chino, Shanghái, China, Taipei, Hong Kong y así sucesivamente. Estados Unidos ocupó el puesto 40 a pesar de toda su tecnología y desarrollo, el puesto 40, que no es un lugar honroso tampoco para un país que se cree no solo el dueño del mundo, sino el poseedor de toda la riqueza y tecnología. Bueno, vamos entonces ahora a rendirle un homenaje al maestro José Consuegra. José Consuegra, recordemos, nació en 1928, el gran maestro que le hizo aportes como buen marxista que era, a la economía, al desarrollo del análisis de la historia política del país, y fue profesor de la Universidad del Atlántico, profesor emérito, y cuando las cosas se pusieron supremamente difíciles, tuvo que salir con un grupo de colegas educadores a formar la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla. El maestro José Consuegra nos recuerda por sus análisis antiimperialistas, sus posiciones antineocoloniales, y sobre todo que una posición consecuente, una posición de militante político. Por eso
no podemos pasar esta fecha de su deceso, el 26 de diciembre, lo recordaremos y sus obras seguirán siendo textos obligados para quienes queremos conocer la historia objetiva del país. Vamos entonces ahora a rendirle ese homenaje que empezamos la semana pasada al maestro Enrique Buenaventura. Decíamos que el maestro Enrique, pues, es el creador de ese método de creación colectiva. No se le ha hecho el homenaje merecido que merece. Sin embargo, los amigos estuvimos el 31 de diciembre en la sede del TEC participando en los eventos conmemorativos a su deceso, los 10 años. Pero sí estamos en mora que se le rinda el homenaje y se le haga el reconocimiento que merece el maestro Enrique Buenaventura. Vamos a observar parte de ese documento realizado por Paquico Ordóñez y que es un largometraje que en su momento causó gran impacto y es una joya de la cinematografía, recordando lo que fue el Caliút de la época de los 70 y 80. Veamos entonces esa parte de ese homenaje en el documento realizado por Paquico Ordóñez. A través como de unos estudiantes que estudiaban español, me dijeron que vamos a presentar a la profesora de español. La profesora de español resultó ser actriz de un grupo, Teatro de Estudiantes, de Hermiro Borba Filho. Resultó viviendo conmigo y yo resulté volviendo al teatro. Y ahí hice mi primera dirección en realidad, porque Hermilo tenía que ir a Río y me dijo, "Você dirige a peça". No puedo dirigir la pieza, no soy director, ¿no? Director, coach. Y lo hice y me salió bien. Fui a Rio, de Rio a Sao Paulo a Rio Grande do Sul, de Rio Grande do Sul a Uruguay, pasé a Buenos Aires, y en Buenos Aires, que había un movimiento floreciente de teatro independiente, me embarqué en el teatro independiente, hice mi propio grupo y en realidad mi formación fundamental es allí con el teatro independiente argentino, que era un movimiento, digamos, que reaccionaba contra el teatro comercial y contra el teatro tradicional, hacer un nuevo repertorio, es decir, hacer Ionesco, hacer Beckett y hacer Brecht. Allí vi por primera vez una pieza de Bertolt Brecht que se llama Madre Coraje, y la vi en español y en yiddish por una compañía judía, pero yo la fui a ver también en yiddish, porque para mí eso fue una revelación tan grande como la de Petrone, la revelación de Brecht. Nos encontramos en Buenos Aires. Yo fui a Buenos Aires a estar con él en un verano fuerte en Buenos Aires.
Y estuvimos juntos un tiempo largo, varios meses. Él estaba muy pobre, pero como yo tenía solvencia, me lo llevé al hotel y de acuerdo en él, y estuvimos tan contentos, pudimos a recuperar nuestra relación, estuvimos en el hotel, pero llegó el día que yo me tenía que ir. Y recuerdo lo que me dijo cuando se despidió. Me dijo: Nico, mira, yo siento, ahora que nos vamos a salir, yo siento como le pasa a esas putas que a veces consiguen un mozo muy bueno y se les va el mozo, ¿no? De allí me fui a Chile. Yo fui a ver a Ciré, que era el director del ITUSH, el Teatro de la Universidad de Chile. Yo llegué ahí, un muchacho desconocido, y le dije: mire, yo quiero hacer unas charlas sobre el candomblé y el vudú y su relación con el teatro. Yo había estado en el vudú haitiano y en el candomblé baiano. Yo soy consagrado a Xangó. Me dijo: no, me parece un tema muy interesante, ¿sí? Yo hice las charlas y a las charlas asistió Utof. Utof era el director del ballet de la Universidad de Chile, un ballet muy bueno. Pero él no hacía solamente ballet clásico, él hacía sobre todo lo que él había hecho en Alemania. Él había salido por Hitler, él había hecho danza expresionista alemana, que fue, entre otras cosas, hubo algunos ballets que fueron clásicos, son clásicos en la historia de la danza, como La Mesa Verde, por ejemplo. Me dijo, cuando salió de las charlas, que le gustaron mucho, me dijo: ¿usted no le puede enseñar a los bailarines esto en el ballet? Y dije: sí, si usted me consigue unos percusionistas, yo les enseño los ritmos de los dioses. Y entonces yo fui profesor de danzas rituales afroamericanas en Chile. Me escribieron a Chile pidiéndome que viniera como profesor de expresión corporal a la escuela de teatro que se había inaugurado con la dirección de Cayetano Luca de Tena, director del Teatro Español de Madrid, pero que nunca se había ocupado de formar actores. Yo me ofrecí y además colaboré muchísimo con él. Él renunció. Como decía, pues yo no podía ocupar la dirección de la escuela, a pesar de que él aconsejó que fuera yo el que lo hiciera. Y hubo una época de transición hasta la caída de Rojas Pinilla, cuando yo entré a dirigir la escuela. Recibí la gente que él había rechazado y que ahora pues son actores y actrices bien conocidos, muchos en televisión, otros han muerto. Este es el homenaje que hemos querido hacerle al maestro Enrique Buenaventura, recordando que allí en ese documento vemos a su hermano Nicolás, el gran camarada del Partido Comunista por mucho tiempo, profesor universitario de la Universidad Nacional, investigador, asesor de las Naciones Unidas y de la UNESCO en materia educativa, y además debemos decir que Enrique fue un gran pintor. Eso que estábamos observando allí son obras, dibujos, pintaba en lienzo, en carboncillo, y elaboraba los bocetos de la escenografía de sus obras, obras que recorrieron el mundo, participaron en diferentes escenarios. Pero también decíamos la semana pasada, y le rendimos un homenaje a la Revolución Cubana. Por eso hoy queremos completar ese homenaje escuchando el discurso del camarada Raúl Castro, presidente de ese país socialista, ejemplo de dignidad para el mundo, en la celebración de los 55 años de la Revolución Cubana. Escuchemos entonces. La historia será siempre protagonizada por los jóvenes, y es un honor para mí decirles a Fidel, a Raúl, al pueblo, al mundo: tranquilos,
pueden contar con nosotros. ¡Viva el 55 aniversario del triunfo de la revolución! ¡Viva! ¡Vivan Fidel y Raúl! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Me refiero al reto que nos impone la permanente campaña de subversión político-ideológica, concebida y dirigida desde los centros de poder global para recolonizar las mentes de los pueblos y anular sus aspiraciones de construir un mundo mejor. En su brillante definición del concepto revolución, formulada el 1 de mayo del año 2000 en la Plaza de la Revolución en La Habana, Fidel enunció, entre otras ideas, la siguiente: revolución es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. En nuestro caso, como sucede en varias regiones del mundo, se perciben intentos de introducir sutilmente plataformas de pensamiento neoliberal y de restauración del capitalismo neocolonial, enfiladas contra las esencias mismas de la revolución socialista a partir de una manipulación premeditada de la historia y de la situación actual de crisis general del sistema capitalista, en menoscabo de los valores, la identidad y la cultura nacionales, favoreciendo el individualismo, el egoísmo y el interés mercantilista por encima de la moral. En resumen, se afanan engañosamente en vender a los más jóvenes la supuesta ventaja de prescindir de ideologías y conciencia social, como si esos preceptos no representaran cabalmente los intereses de la clase dominante en el mundo capitalista. Con ello pretenden además inducir la ruptura entre la dirección histórica de la revolución y las nuevas generaciones y promover incertidumbre y pesimismo de cara al futuro. Todo ello con el marcado fin de desmantelar desde adentro el socialismo en Cuba. En la presente circunstancia, el desafío se hace mayor y estamos seguros que con el concurso de la fuerza de que dispone la revolución saldremos victoriosos en este decisivo campo de batalla, haciendo realidad los objetivos que en la esfera ideológica aprobó la primera conferencia nacional del partido hace 2 años. Bueno, este era el homenaje que Decisiones le rinde al pueblo cubano, a esa nación heroica que ha soportado un bloqueo miserable, pero a pesar de eso, cada vez da ejemplo de desarrollo científico y cultural y de dignidad sobre todo. Entonces vamos con nuestra sección, el humor también es realidad. Sí, vemos cómo la ironía, ¿no?,
al referirse al salario mínimo. Pero ¿cuál salario mínimo? Que es un incremento miserable, ni siquiera alcanza el 29.000 pesos. La caricatura de Chocolo. Y aquí ese mensaje de ese gran humanista que hoy está dando ejemplo de dignidad a América Latina. Vamos a invertir primero en educación, segundo en educación, tercero en educación. Un pueblo educado tiene las mejores opciones en la vida y es muy difícil que lo engañen. Ojalá pudiéramos copiar en los futuros gobiernos, y aquí tenemos al uribito de turno. Exigimos derechos electorales paramilitares, ¿no? Pero ya los tienen, paramilitares, ¿no? Y encontramos aquí esta irónica operación aritmética, ¿no? Salario de congresista 24 millones más 616.000, menos da la miserable, entre comillas, suma de 23.438.000, motivos para no reelegir la desigualdad, ¿no? Por eso hay que saber a quiénes vamos a elegir en el Congreso como senadores y representantes, y observemos aquí cómo se le sustrae del bolsillo como un asaltante ese incremento salarial sin que aún, y sobre todo con relación a la nueva licencia, ¿no? Que la ley establece que es gratuita, sin embargo el costo de ella supera casi los 200.000 pesos. El humor también es realidad, y ojalá que no volvamos al mismo círculo vicioso, ¿no? Que superemos con una buena decisión electoral lo que vendría a ser el futuro del país. Y bueno, aquí tenemos este mensaje de este personaje, ¿no? ¿Sí? Ni con el logo de las autodefensas tuvimos tantos problemas, ¿recuerdan? Que se pelea porque el rostro de ese personaje siniestro que durante 8 años gobernó debe aparecer, según la pretensión ególatra, en el tarjetón, ¿no? Y el resumen del 2013, aquí lo tienen, ¿no? ¿Sí? Respecto al problema de la tierra, el año sin trabajo, el problema de la salud, Uribito insistiendo en que debe ser nuevamente reelegido a través de su títere, y un año más sin casa, ¿no? Bueno, esperemos que el 2014 sea promisorio. Bien, y hay un elemento de análisis muy importante que está relacionado con la entrevista que vamos a tener con estos dos distinguidos defensores de derechos humanos, pero que tiene que ver con la práctica del hacker o el tipo de criminalidad cibernética, ¿no? Entonces vamos a ver estas imágenes. Precisamente son los hackers de Estado, la Agencia Nacional de Seguridad Americana, ¿no? Lo hemos tomado de una publicación muy tímida que hizo la revista Semana, pero hoy queremos hacer esta denuncia, y entonces la primera práctica es que el equipo a cargo de las herramientas se llama operaciones de acceso confeccionadas a la medida, ¿no? Mire qué lenguaje tan sutil, ¿no? Cuando entran a un computador lo bautizan punto de presencia y acceden a cuentas de Yahoo, Gmail, Hotmail, entre otras. En 2013 tenían 85.000 de esos puntos, ¿no? Puntos. Y el Quantum Bot es la segunda forma de hacer hacker criminal, que permite a los agentes agrupar computadores, tomar control sobre ellos con el fin de desplegar ciberataques. La cibercriminalidad, ¿no? Veamos la tercera modalidad, veamos, ¿no? Bien, aquí lo tenemos, el Quantum Cooper, manipula la descarga o carga de software. Así, cuando alguien quiere bajarse o subir un programa de internet, la NSA, o sea, la Agencia Nacional de Seguridad, lo puede interceptar. Se calcula que hay 20 billones, oigan bien, 20 billones de mensajes
que han sido interceptados. Y aquí tenemos la cuarta forma de operación, el Quantum Insert, que infecta computadores para usarlos y acceder a redes y discos duros. También instala fondos de pantalla falsos para observar cada movimiento. Son un éxito el 80% de los casos. O sea, a un computador se le coloca un accesorio y sale doble. Y el quinto, el Quantum Computer, es una máquina de 80 millones de dólares que descifra cualquier clave y quiebra cualquier archivo encriptado en el computador de personas, bancos, hospitales y gobiernos. Y claro, y ONGs, ¿no? Como la nuestra, de derechos humanos. Bueno, y entonces tenemos como complemento de esto precisamente, con el apoyo de nuestro querido editor, que celebramos su regreso, Pablo Federico, la entrevista a ese hombre que hay que hacerle un monumento a nivel mundial, Edward Snowden, que fue capaz de denunciar la felonía y la cibercriminalidad que practica la Agencia Nacional Norteamericana. Veamos entonces la entrevista a Edward Snowden. Have you given thought to what it is that the U.S. government's response to your conduct is in terms of what they might say about you, how they might try to depict you? I think the government's going to launch an investigation. I think they're going to say I've committed grave crimes. I've violated the Espionage Act. They're going to say I've aided our enemies in making them aware of these systems. But that argument can be made against anybody who reveals information that points out mass surveillance systems, because fundamentally they apply equally to ourselves as they do to our enemies. When you decided to enter this world, did you do so with the intention of weaseling your way in and becoming a mole so that you could one day undermine it with disclosures, or what was your perspective and mindset about it at the time that you first sort of got into this whole realm? No, I joined the intelligence community when I was very young, sort of the government as a whole. I enlisted in the Army shortly after the invasion of Iraq, and I believed in the goodness of what we were doing. I believed in the nobility of our intentions to free oppressed people overseas. But over time, over the length of my career, as I watched the news and I increasingly was exposed to true information that had not been propagandized in the media, that we were actually involved in misleading the public, and misleading all publics, not just the American public, in order to create a certain mindset in the global consciousness. And I was actually a victim of that. America is a fundamentally good country. We have good people with good values who want to do the right thing. But the structures of power that exist are working to their own ends to extend their capability at the expense of the freedom of all publics. Can you talk about what you think some of the most important primary documents are and what they reveal? The primary disclosures are the fact that the NSA doesn't limit itself to foreign intelligence. It collects all communications that transit the United States. There are literally no ingress or egress points anywhere in the continental United States where a communication there enter or exit without being monitored and collected and analyzed. The Verizon document speaks highly to this because it literally lays out they're using an authority that was intended to be used to seek warrants against individuals, and they're applying it to the whole of society by basically subverting a corporate partnership through major telecommunications providers, and they're getting everyone's calls, everyone's call records, and everyone's internet traffic as well. On top of that, you've got Boundless Informant, which is sort of a global auditing system for the NSA's intercept and collection system that lets us track how much we're collecting, where we're collecting, by which authorities, and so forth.
The NSA lied about the existence of this tool to Congress and to specific congressmen in response to previous inquiries about their surveillance activities. Beyond that, we've got PRISM, which is a demonstration of how the U.S. government co-opts U.S. corporate power to its own ends. Companies like Google, Facebook, Apple, Microsoft, they all get together with the NSA and provide the NSA direct access to the back ends of all of the systems you use to communicate, to store data, to put things in the cloud, and even just to send birthday wishes and keep a record of your life. And they give NSA direct access that they don't need to oversee, so they can't be held liable for it. I think that's a dangerous capability for anybody to have, but particularly an organization that's demonstrated time and time again that they'll work to shield themselves from oversight. Was there a specific point in time that you can point to when you crossed the line from contemplation to decision making and commitment to do this? I grew up with the understanding that the world I lived in was one where people enjoyed a sort of freedom to communicate with each other in privacy without it being monitored, without it being measured or analyzed or sort of judged by these shadowy figures or systems anytime they mention anything that travels across public lines. I think a lot of people of my generation, anybody who grew up with the internet, that was their understanding. As we've seen the internet and government's relation to the internet evolve over time, we've seen that sort of open debate, that free market of ideas, sort of lose its domain and be shrunk. But what is it about that set of developments that makes them sufficiently menacing or threatening to you that you are willing to risk what you've risked in order to fight them? I don't want to live in a world where everything that I say, everything I do, everyone I talk to, every expression of creativity or love or friendship is recorded, and that's not something I'm willing to support. It's not something I'm willing to build, and it's not something I'm willing to live under. So I think anyone who opposes that sort of world has an obligation to act in the way they can. Now, I've watched and waited and tried to do my job in the most policy-driven way I could, which is to wait and allow other people, wait and allow our leadership, our figures to sort of correct the excesses of government when we go too far. But as I've watched, I've seen that it's not occurring. In fact, we're compounding the excesses of prior governments and making it worse and more invasive, and no one is really standing to stop it. Bueno, esa era la valiosa entrevista, un documento extraordinario para demostrar la perversidad de la Agencia Nacional de los Estados Unidos, la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, de los Estados Unidos, que ha hecho una especie de vigilancia y de concentración de todo tipo de información. Se dice, en términos reales, que tiene una base de 20 billones de mensajes de todas las plataformas, que las analiza, rastrea, puede bloquear con los mecanismos que dijimos. Bueno, pero aquí tenemos dos personas que están trabajando permanentemente por la defensa, protección de derechos humanos, y además sería bueno brevemente nos den su opinión frente a lo que acaban de ver, y luego vemos qué relación puede tener con ese hecho censurable de que la Casa de Derechos Humanos, sus puertas hayan sido violentadas, la información de los computadores robados, y luego una investigación que, como todas, son exhaustivas, pero ninguna es efectiva. A ver, mi querido doctor Erazo, ¿qué nos puede decir usted al respecto? Sí, muy buenas tardes. Primero agradecer el programa Decisiones a cargo del doctor Rodolfo Poveda
las ilustraciones son evidentes, es decir, los estados capitalistas, imperialistas, buscan dominar la información y a través de ellas, aniquilar la posibilidad de actuación de aquellas organizaciones sociales, gobiernos, personas que buscamos, que existan naciones con estados y con gobiernos democráticos al servicio de toda la sociedad y en pos de una paz que permita la convivencia en todos los países del mundo. Entonces, este es un ejemplo de cómo desde el imperio se controla toda la información precisamente para aplastar cualquier posibilidad de resurgimiento de los estados democráticos, de los gobiernos progresistas y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y luchadoras por la democracia y por la paz de nuestras naciones. Rodrigo Vargas, en su calidad de subdirector del Comité Permanente de Derechos Humanos, ilustre a la teleaudiencia sobre ese hecho censurable de la violación de las puertas, computadores de la sede de ese organismo que tanto servicio le presta. Sería bueno, Rodrigo, que nos ilustre y si usted encuentra alguna relación con el actuar de esa Agencia Nacional de Inteligencia norteamericana y el procedimiento utilizado en ese censurable acto de invasión a este organismo de derechos humanos. Rodrigo. Sí, buenos días a toda la audiencia del programa de sesiones. Agradecerle a Rodolfo Poveda la oportunidad que nos brinda para denunciar el hecho que nos ha acaecido en nuestra sede de derechos humanos. Nosotros miramos este hecho con la ilustración que nos hacen acá en el programa de sesiones de cómo es una política sistemática que se viene aplicando a través de los estados y principalmente en el estado norteamericano para tratar de acallar, para tratar de controlar toda la información que emerge de lo que ellos han denominado, entre comillas, el eje del mal, pero que en la práctica se viene aplicando una política de persecución, de cacería de brujas, para acallar la posibilidad de aquellas personas que piensan distinto a lo que tiene que ver, o los que estamos buscando la posibilidad de encontrar un mundo mejor, una sociedad mejor, y lógicamente los que estamos en la defensa de los derechos humanos. Nosotros queremos denunciar que nuestra casa está ubicada en el centro de Cali, a 2 cuadras de la Gobernación del Valle, fue vulnerada brutalmente, tumbaron prácticamente las puertas, ingresaron a las instalaciones de nuestra casa y sustrajeron la información, a pesar de que teníamos muchos elementos o algunos elementos de un valor considerable, no fueron sustraídos, sino que con el pretexto de desviar la información sustrajeron unas monitores de los computadores, se llevaron un computador portátil y lógicamente esculcaron lo que tiene que ver con todos los expedientes que manejan unos abogados que trabajan allí en la oficina y lógicamente los expedientes que tienen que ver con el tema de la recepción de los informes de las víctimas, con todo lo que tiene que ver con todo este acumulado que tenemos desde el Comité Permanente y desde una organización hermana como la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria ANDAS. Rodrigo, vamos, y el doctor Erazo, vamos a ver precisamente un documento importantísimo de gran valor histórico y científico con relación a la, digamos, yo no diría acusación, sino las razones que permiten afirmar que la NSA de los Estados Unidos estuvo tras la muerte o el asesinato, como se dice, de Hugo Chávez Frías, el presidente de Venezuela. Quiero que observemos este documento porque precisamente el programa de hoy hemos querido enfatizarlo pedagógicamente para que analicemos de qué manera los organismos del Estado, el DAS no es ajeno a lo que fue el DAS, que terminó convertido en una agencia de inteligencia de los paramilitares, muy parecido a lo que hace estas cibercriminales de la agencia de seguridad norteamericana.
Veamos entonces este documento para que luego, con la colaboración y el análisis de ustedes, saquemos algunas conclusiones. Observemos entonces este documento. La NSA mató a Chávez. Es necesario investigar las causas de la muerte de Hugo Chávez más a fondo. Así lo considera la escritora y abogada Eva Gollinger, quien nos comentó su artículo donde plantea la teoría de que el expresidente podría haber sido asesinado por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La autora sostiene que el líder bolivariano fue el blanco principal de los servicios de inteligencia de Washington. El presidente Hugo Chávez fue un blanco principal de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Sabemos que específicamente de la agencia de la NSA fue blanco. Eso sale en los documentos que ha sido filtrado por Edward Snowden, que fue uno de 6 blancos principales por lo menos desde el año 2007. Yo diría incluso antes, pero tal vez en ese momento se intensificó lo que fue el monitoreo y el espionaje a Chávez. Entonces, esas últimas revelaciones que han salido por los documentos de Snowden, también publicados en el periódico alemán Der Spiegel, también hechos públicos por Jacob Appelbaum, que es uno de los periodistas e investigadores que ha trabajado con Wikileaks, y él mismo en una presentación hace unos días en Alemania, en un congreso de Chaos Comunicaciones, hizo mención a ese equipo específicamente y a los daños que podrían causar a seres humanos, y también hizo mención específicamente al caso de Hugo Chávez, diciendo que bueno, no es que uno puede concluir que un equipo de la NSA de alta frecuencia que emite ondas de radio de muchísima intensidad que podrían afectar sin duda la salud de una persona, pues no se puede concluir que eso fue la causa de la enfermedad del presidente Chávez, pero sin duda podemos considerarlo, porque Chávez fue blanco durante muchos años de atentados contra su vida. Sin duda, poderosos intereses lo querían acabar, querían destruir su gobierno, su proyecto político de socialismo bolivariano. Más que todo, mi artículo fue una pregunta y también tal vez una recomendación para seguir investigando más a fondo todo este escenario de la causa de la muerte del presidente Hugo Chávez, más allá de que supimos que fue cáncer lo que lo mató, pero ¿qué causó ese cáncer? Si fue por causas naturales o si hubo una mano sucia trabajando ahí para de alguna forma impulsar su muerte. Podríamos pensar en otros crímenes, ¿no? El caso de Yasser Arafat y los cánceres que han padecido los líderes latinoamericanos, ¿no? O sea, la tecnología es algo que supera prácticamente la realidad, pero que produce sus efectos. No sé, doctor Erazo, y en primer lugar, y Rodrigo, ¿qué piensan ustedes frente a esta, que no es una hipótesis, ¿no? Es algo, una afirmación con fundamentos científicos? Doctor Erazo. Sí, Rodolfo, me parece que la tecnología, así como se puede emplear en favor del desarrollo y el progreso de los pueblos, igualmente se utiliza, como vemos en el caso de Chávez, para poder inducir comienzos de enfermedades como el cáncer, que no es exclusivo de Chávez, sino de muchos jefes de Estado de los países de Latinoamérica, y donde precisamente se ve claramente la utilización de cualquier medio para aniquilar, digamos, las posibilidades de que la gente del común conozca, digamos, los beneficios de los gobiernos progresistas, de los gobiernos democráticos, de los gobiernos que se preocupan, digamos, por elevar la calidad de vida de todos aquellos personas que han permanecido en la pobreza en los diferentes países del mundo. Rodrigo, ¿cómo insertaría usted el actuar de estas agencias con relación a los hechos ocurridos? Y finalmente, ¿qué mensaje le eleva usted a la sociedad y a los demócratas de este país para que no se vuelvan a presentar hechos como la invasión, la agresión a una casa que merece todo respeto? Sí, Rodolfo, demuestra directamente la injerencia
que desde estos medios tecnológicos han tratado de implementar directamente para intervenir gobiernos, para intervenir organizaciones que como la nuestra defendemos, digamos, la calidad de vida del pueblo en su conjunto. Fundamentalmente, cuando a nosotros nos planteaban hace unos años que desde Norteamérica se podrían generar hechos catastróficos, lo veíamos como una utopía, como un sueño, pero hoy nos hemos dado cuenta que es posible que se generen, hechos como el generado en el estado Vargas hace unos años, cuando hubo una riada en una zona muy segura del norte de Venezuela, y cómo nosotros en aquel entonces veíamos eso como una cuestión imposible. De todas maneras, lo que nosotros llamamos desde nuestra Organización de Derechos Humanos y desde todas las organizaciones sociales de Colombia es que, planteamos solidaridad y le planteamos también al Estado colombiano en su conjunto que nos brinden las garantías reales para nuestro ejercicio. Nosotros fundamentalmente los que estamos trabajando día a día con las víctimas de los crímenes de Estado, los que estamos sintiendo, la calamidad que vive el pueblo colombiano, lo único que estamos planteando es que nosotros queremos desarrollar libremente nuestro ejercicio democrático en la defensa de los derechos humanos. Por eso llamamos a la solidaridad y a que se nos brinden las garantías para poder desarrollar nuestra tarea. Bien, vamos a terminar un documento hermosísimo, hermoso, profundo, histórico, sobre las redes de medios alternativos. Esa parte está para concluirse, la vamos a presentar, porque no queremos que esto quede así. Entonces vamos a ver este documento y al final pues despedimos el programa como siempre lo despedimos, con alegría y optimismo. Veamos entonces el documento. Estamos trabajando con las redes de medios alternativos. Eso hay que reivindicarlo y fortalecerlo, porque es una forma de trabajo social. Bien. Con comunidades indígenas. ¿Qué hace un sacerdote en esta protesta? Acompañando al campesinado colombiano y diciéndole al gobierno que es hora de negociar con garantías para el pueblo campesino. Hay un permiso de la Secretaría de Gobierno, de la Alcaldía, para esta jornada de marcha. Hay un despliegue institucional de la policía articulado con la Secretaría de Tránsito, con la Alcaldía, para garantizar que esta jornada sea verdaderamente en tranquilidad. Igual ocurre con este jubilado de la policía que ahora que se dedicó al campo se siente un campesino explotado. Nos tratan como si fuéramos delincuentes, no somos ellos, somos pueblo, ustedes son pueblo igual que yo. Mira, ve, yo fui policía y ahora estoy aquí. A ustedes les va a pasar lo mismo, a ustedes les va a pasar lo mismo. De Colombia, desde aquí con la Sancocho Orquesta, apoyando el paro agrario y popular en Colombia. Ahí les mandamos este detallito, una canción para los campesinos, para todos los compañeros que están militando. Cerramos el programa con la denuncia de los detenidos de marcha de los crímenes. En Colombia y bueno, arriba que una segunda independencia se ve muy cercana. Pero Rodrigo Vargas, subdirector del Comité Permanente. Hay otros casos también de persecución, crímenes, encarcelamientos de miembros de la Marcha Patriótica, ¿no? De la Unión Patriótica. ¿Por qué no informa a la opinión pública? Porque forma parte de esa lucha y ese despertar de la sociedad por una sociedad más justa.
Sí, hoy estamos diciéndole al pueblo vallecaucano, al pueblo colombiano, de que nuestro compañero David Ravelo, dirigente de derechos humanos del Magdalena Medio, fue detenido, está condenado hoy a 18 años, pero también está detenido Uber Ballesteros, dirigente de Fensuagro. En la semana que está terminando fue detenido Francisco Tolosa, Pacho Tolosa, vocero de la Marcha Patriótica. Fue asesinado hace poco el profesor Pachito, que le decíamos de acá del Colegio Santa Librada, y hay varios campesinos que están todavía detenidos, los que estuvieron participando en el paro agrario del 19 de agosto, todavía están detenidos. Y fundamentalmente el hostigamiento de la fuerza pública para aquellos simpatizantes de sectores como la Marcha Patriótica, como Congreso de los Pueblos, como la Unión Patriótica, el Partido Comunista, siguen siendo hostigados y siguen siendo judicializados por parte de las fuerzas del gobierno colombiano. Doctor Erazo, ¿qué mensaje entonces envía usted a los demócratas y aún a los sectores del gobierno frente al avance imparable de las fuerzas populares en este país? Sí, en primer lugar al gobierno nacional y desde luego a los gobiernos territoriales, o sea, departamentales y municipales, lo que les exigimos, obviamente los que manejamos la parte jurídica de las organizaciones de derechos humanos, es garantías para poder que las organizaciones y sus dirigentes puedan actuar libremente en su actividad, digamos, por reivindicar la dignidad de las personas trabajadoras, de las personas desempleadas y, en fin, de todas las comunidades a nivel nacional y a nivel municipal. Bien. De esta manera, entonces, los esperamos, como siempre, cada 8 días, decirles que nos pueden observar por Real Audio, www.canalccali.com, igualmente por el canal 12 de Global Televisión, canal 112 en Cali TV y en todas las redes. Y como siempre estamos haciendo un periodismo de investigación, periodismo alternativo. Que tengan un feliz fin de semana y no olviden, los días domingos en ambos canales a las 2 se repite este programa Decisiones, periodismo de investigación y alternativo. Bienvenida a la alegría y el optimismo. Rebatiste al dictador, patrista ten cuidado, vas a salir derrotado, patrista ten cuidado, vas a salir derrotado. Nuestros hombres avesados a la lucha de montaña, nuestros hombres avesados a la lucha de montaña. El centro de convenciones y todas gratuitas. Bueno, qué envidia, ojalá que algún día podamos posicionar a Cali, además como la sucursal del cielo, la capital deportiva, también como la capital cultural de Colombia. Les decimos que terminando el año 2013 se realizó un importantísimo evento, Educaret, más de 300 pedagogos de toda América Latina y por online más de 50.000 maestros fueron convocados para tratar de rediseñar un modelo educativo acorde con el desarrollo de la educación en América Latina. Recordemos el fiasco de la educación, yo no diría de la educación pública, sino de la política gubernamental del gobierno colombiano en las pruebas PISA, que ocupa a Colombia el deshonroso puesto de 62 entre 65 países. En próximo programa haremos una presentación y un análisis del contenido de estas pruebas, diciendo que los primeros países fueron países en el territorio chino, Shanghái, www.canalccali.com, por Real Audio ven y bueno, y se hacen partícipes del programa. Igualmente queremos decirles que Canal 12 de Global Televisión y Canal 112 de Encali TV le lleva esta señal a una buena parte del territorio del suroccidente, y estamos en todas las redes sociales, YouTube, Messenger, bueno, todos, allí nos pueden encontrar como Decisiones, la opinión responsable.
Igualmente queremos de manera especial en Bucaramanga, ya, aunque la Mama Millo ya está ausente en otra dimensión, siguen esos fieles amigos viendo el programa, reunidos allá en ese sitio donde pueden consumir las viandas y platos exquisitos nacionales y extranjeros. En materia cultural tenemos que decir que está terminando, en el día de mañana termina el Festival Internacional de Música en Cartagena. Para el día de hoy nos reportan allá los amigos que hay conciertos en diferentes sitios, las salas de Cine Colombia, en la Caribe Plaza, en el Teatro Adolfo Mejía, en el Decisiones, Ave María, cada día, sí señor, alguien pierde, alguien gana, Ave María, oye Caco, decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Como cada 8 días estamos aquí para llevar este mensaje periodístico de investigación, de periodismo alternativo, y hoy tenemos 2 invitados muy importantes para tratar un tema de trascendencia y que tiene mucho que ver con la vigencia y el respeto de los derechos humanos. Queremos saludar a esa audiencia que reporta sintonía allá en Buenos Aires, también en Caracas, nos reportan sintonía en Guayaquil, en Quito, bueno, y en Europa también, un grupo de amigos colombianos que por triple antiimperialistas, sus posiciones antineocoloniales y sobre todo que una posición consecuente, una posición de militante político. Por eso no podemos pasar esta fecha de su deceso, el 26 de diciembre, lo recordaremos y sus obras seguirán siendo textos obligados para quienes queremos conocer la historia objetiva del país. Vamos entonces ahora a rendirle ese homenaje que empezamos la semana pasada al maestro Enrique Buenaventura. Decíamos que el maestro Enrique pues, es el creador de ese método de creación colectiva. No se le ha hecho el homenaje merecido que merece. Sin embargo, los amigos estuvimos el 31 de diciembre en la sede del TEC participando en los eventos conmemorativos a su deceso, los 10 años. Pero sí estamos en mora que se le rinda el homenaje y se le haga el reconocimiento que merece el maestro Enrique Buenaventura. Vamos a China, Taipei, Hong Kong y así sucesivamente. Estados Unidos ocupó el puesto 40 a pesar de toda su tecnología y desarrollo, el puesto 40, que no es un lugar honroso tampoco para un país que se cree no solo el dueño del mundo, sino el poseedor de toda la riqueza y tecnología. Bueno, vamos entonces ahora a rendirle un homenaje al maestro José Consuegra. José Consuegra, recordemos, nació en 1928, el gran maestro que le hizo aportes como buen marxista que era, a la economía, al desarrollo del análisis de la historia política del país, y fue profesor de la Universidad del Atlántico, profesor emérito, y cuando las cosas se pusieron supremamente difíciles, tuvo que salir con un grupo de colegas educadores a formar la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla. El maestro José Consuegra nos recuerda por sus análisis